Hoy vamos a escuchar a Damián Martínez y a ver con qué nos hace sonreír el día de hoy también. No sé si sonreír, pero vamos a ¿No? conocer algo Nosotras veníamos preparadas de para sonreír. literatura, de la narrativa, de un cuento. Hoy vamos a trabajar con un cuento, vamos a comentar un cuento de un escritor argentino, Ricardo Piglia, que falleció a principios de este año. Ricardo Piglia, muy conocido por su literatura, porque algo de su literatura fue llevada al cine también, y por ser un crítico de temas literarios y de aspectos que tienen que ver con la narrativa y principalmente con la narrativa policial de Argentina y de la narrativa policial del extranjero, ¿no? Si uno quiere saber sobre policiales, en Argentina tiene los materiales de Ricardo Piglia. También conocido porque una de sus novelas, Plata Quemada, fue llevada al cine por Marcelo Piñeiro hace ya unos cuantos años. También porque él fue guionista o co-guionista de la primera película policial de Adrián Suar, Comodines. Él fue uno de los que participó también ahí. En mucha de su literatura, muchos de sus textos tienen que ver con él. Estudió historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y muchos de sus textos tienen que ver con la política, con la historia. Y uno de esos textos, ¿no? A veces uno tiene un texto y define, bueno, esto es más de política y esto es más de historia. ¿Qué pasa ahí con los límites? Con cuántos años han pasado de la publicación, alguna cuestión así muy como muy arbitraria, me parece, cuando uno define esto. Tenemos Mata-Hari 55, es el cuento del que vamos a hablar. Se publicó en su libro La Invasión de 1967. No sé si en el año 67, cuando se hablaba del derrocamiento de Perón y cuando se hablaba de Mata-Hari 55, se habrá dicho si era un texto sobre historia o un texto sobre política, no sé. Si bien es un texto narrativo, por supuesto, no un texto literario, pero que tiene alguna cuestión relacionada con la historia o con la política. Y tenemos este cuento sobre un complot, sobre la caída o el derrocamiento, más que la caída, el derrocamiento de Juan Domingo Perón, en eso que se llamó la Revolución Libertadora en el año 55. De ahí viene tomado parte del título, no recuerdo, reitero, Mata-Hari 55, el 55 que tiene que ver con ese año en que derrocaron a Perón, y Mata-Hari con esta espía, con esta famosa bailarina cortesana, dicen las biografías de Mata-Hari, y espía que nació en Países Bajos y fue fusilada en 1917. Entonces se toma o Piglia toma estos dos elementos en común, Mata-Hari, para presentar ya desde el título a esta mujer que va a funcionar como espía, sí, en la narración, y el 55 por el año en que transcurre la historia, y eso ya nos puede anticipar de qué se trata y de qué se trata el cuento y cuál va a ser el rol de la protagonista femenina. El cuento se presenta de una manera particular, porque al comienzo se sostiene, ¿no? Este narrador o este autor, porque aparecen las iniciales RP, que son las iniciales de Ricardo Piglia, que pueden coincidir con las iniciales de Ricardo Piglia, se presenta como si fuera una desgrabación de un audio, de una entrevista realizada en un bar de la calle Corrientes, de la avenida Corrientes, en Buenos Aires. Entonces uno va conociendo el relato como si estuviera escuchando una charla o la conversación que tuvieron frente al micrófono. No es la única vez que Ricardo Piglia emplea en su literatura este tipo de recursos, ¿no? También en algún otro, recuerdo por ejemplo el cuento Las Actas del Juicio, en el que uno conoce las respuestas que dan los interrogados en un juicio, pero no conoce las preguntas, ¿no? Entonces uno va armando el texto, uno va armando la comprensión del texto a partir de esas respuestas que se dan, ¿no? Y en qué consiste este recurso que aparece en mucho de su literatura, de la elipsis, esta idea de un elemento ausente que podemos reponer, y aparece también en una de sus novelas, Respiración Artificial, una novela que tiene que ver con
con las dictaduras, con los desaparecidos, digamos, ahí aparece una cuestión de la elipsis también con uno de sus personajes. Pero volvamos a Mata Hari 55, este cuento en el que nos van a contar de cómo una mujer se inserta en este mundo del complot para apoyar el derrocamiento de Perón en 1955. Y voy a leer dos fragmentos. Uno en el que se presenta en el cuento como, les decía, no era la supuesta desgrabación de un cassette. En el cuento se presenta como cinta A, lado 1. ¿No? Recordemos, el cassette se podía grabar de dos lados, claro, el lado A, el lado B, ¿no? El lado 1, el lado 2, ese tipo de cuestiones tecnológicas para quienes tienen varias décadas en este mundo. Y uno de los fragmentos, casi en los primeros párrafos casi del cuento, leemos lo que supuestamente alguien escuchó que dicen de este personaje femenino. Vos tendrías que conocerla para darte cuenta. Es del tipo de las trágicas, de las apasionadas. Cuando elige un papel ya no para. Si es posible de mártir o de puta o de enfermera en el Congo. Cualquier cosa, pero con heroísmo. Con ráfagas de ametralladora y heridos tirados por el suelo. O muchacha que se acuesta con peronista para salvar la patria mientras cae el telón y los de la banda le dan con todo a la marcha de San Lorenzo. Cuando yo la conocí se le había dado por cambiarse el nombre. Hasta ese entonces se había llamado Marta o Luisa, algo por el estilo, pero lo encontraba demasiado vulgar. Al principio estaba un poco desorientada. A los 2 meses había pasado por Ligeia, por Lola, y andaba en Delfina mientras leía la vida de Pancho Ramírez. 2 años después, cuando volví a encontrarla, todavía no se había decidido. Supongo que él le habrá tomado el tiempo a los 10 minutos de conocerla. Cuando descubrió la posibilidad, la fue encauzando, seduciendo de a poco. La metió en 2 o 3 reuniones con distribución de armas, himno nacional y nombres cifrados, y al final la embaló en el papel de la Mata Hari nacional. Todo pasaba en julio o agosto del 55, unos días de la Revolución. Yo no creo que ella entendiera mucho de comandos civiles, de Cristo vence y esas cosas, pero le encantaba el misterio, el peligro, la furtividad con que venía empaquetado el asunto. Bueno, y el cuento sigue todo ese lado de la cinta en que conocemos la voz de uno de los personajes masculinos que da cuenta de quién era esta Mata Hari. No conocemos el nombre del personaje a lo largo del cuento, ¿no? Acá todavía no recién leía en los fragmentos, claro, las posibilidades de los nombres, así que para usarlos como espía o cuál era el nombre que usaría como espía, pero no conocemos ni ese nombre por el que supuestamente se decidió, ni tampoco cuál era el nombre de este personaje. No es extraño, o no me resulta tan extraño, que en un cuento que habla de algún punto sobre el peronismo, porque habla del derrocamiento de Perón, aparezca esta idea de la ausencia del nombre femenino. Recordemos un famoso cuento, para muchos críticos el mejor cuento de la literatura argentina, es Esa mujer, de Rodolfo Walsh. Esa mujer es un cuento que habla sobre el cadáver de Eva Perón, quien no aparece mencionada como Eva, ni como Evita, ni como ninguno de esas denominaciones a lo largo de todo el relato, ¿no? Digamos, entonces, me parece que Mata Hari 55 se retoma, ¿no? esta elipsis del nombre de la protagonista femenina, así como en Esa mujer de Rodolfo Walsh. Y también conocemos en este cuento un lado de la cinta, digamos, un fragmento de la voz de esta mujer que cuenta cuáles fueron sus primeras incursiones y que leo a continuación. Ella dice: yo me entusiasmo fácil, siempre me pasa. Cuando quise acordarme estaba yendo a las reuniones. Además era tan emocionante, tan misterioso si vieras. Me parecía mentira que en medio de Buenos Aires pudiera andar gente con armas, reuniéndose en secreto y queriendo hacer una revolución. Yo pensaba que se nos notaba en la cara. A veces iba por la calle y sentía que todos me miraban o que me seguía algún policía disfrazado. Nos encontrábamos en bares exóticos, por Constitución o en el Bajo. Íbamos a un hotel de adrogué lleno de eucaliptus. Me daban las direcciones anotadas de un modo extraño, en papeles doblados o con algún número cambiado. Después, para entrar, había que decir frases. Un tipo te preguntaba: ¿y los cóndores?
y vos tenías que contestar, vuelan lento. Una vez yo estaba tan contenta que cuando el tipo me preguntó, ¿y los cóndores? Bien, gracias, le contesté. Adentro me hicieron un lío porque dijeron que era que yo no era seria o que no me tomaba las cosas en serio, algo por el estilo. Y para colmo yo estaba tentada. Pero miento si te digo que no me lo tomaba en serio. Yo creía en todo, que tenían razón y que a Perón había que voltearlo para salvar la patria. Y así a lo largo de todo el cuento, intercalados los distintos lados de los cassettes y de las cintas, vamos conociendo las distintas voces que dan cuenta de este relato que construye este lector, casi oyente de entrevistas que tiene Mata Hari 55 de Ricardo Piglia, decíamos incluido en el libro La Invasión de 1967. Un montón de cosas para pensar, David. La verdad que estos 15 minutos han sido como bastante disparadores. Ya vamos a reflexionar sobre ello al final del programa. Hay tela para cortar ahí, me parece. Exactamente. Así que, bueno, muchísimas gracias. Varios libros recomendados entonces el día de hoy para las lectoras, los lectores, les lectores y aquellas personas que escucharon este hermoso bloque de Damián Martínez. Boca sucia, liberando palabras.